Buenas noches, mis hermanos. Les saludo una vez más en el nombre del Señor. ¿Está listo para la palabra? Muy bien, vamos a continuar entonces, mis hermanos, con la serie que venimos, esta nueva serie que empezamos ya hace 2 semanas y con esta es la tercera, que le pusimos la serie El amor ágape de Dios. El tema 3 que le titulé Permanecer en su amor. El texto base, mis hermanos, que vamos a estudiar hoy en esta noche es el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos 9 y 10. En lo que usted le busca, yo le voy a esperar para leerlo juntos. Y me dice amén cuando lo tenga. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Todos? Juan 15, versículos 9 y 10. ¿Ya lo tiene? Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 9, dice: como el Padre me ha amado, es Jesús hablando, mis hermanos. Dice, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para poder comprender, mis hermanos, la frase que dijo Jesús en estos versículos, principalmente en el versículo 9, el de permanecer en mi amor, dice, tenemos que entender, mis hermanos, el amor que el Padre tiene hacia nosotros. Eso lo tenemos que entender. Tenemos que comprender ese amor que el Padre tiene hacia nosotros. De tal forma, mis hermanos, que el Padre dio lo que más amaba, ¿sí o no? Él dio lo que más amaba. Él dio a su único hijo. Y su amor, el amor del Padre, mis hermanos, es vasto, ¿sí o no? El amor del Padre es profundo, es ancho, es alto. No es fácil de comprender el amor de Dios, ¿verdad que no es fácil? A veces se nos botan las canicas, dicen unos, pero no, los fusibles, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a analizar detalladamente cada verso y su contexto, ¿verdad? Y qué mejor el Evangelio de San Juan para que nos lo explique de la mejor manera. ¿Qué le parece? Mire, antes de leer, quiero darle un contexto así rápidamente de quién era Juan. El apóstol Juan, mejor conocido como el apóstol del amor, ¿usted sabía que así le llamaban? El apóstol del amor, así le titulaban a Juan. Juan era hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo, ¿sí o no? Y fue parte del círculo íntimo de Jesús y tuvo un papel importante, mis hermanos, en la iglesia primitiva. Juan, en sus escritos menciona más de 80 veces la palabra amor, ¿sí? Y sus contemporáneos dieron testimonio de que Juan fue un hombre cuyo mensaje apelaba, mis hermanos, constantemente al amor por el prójimo, ¿sí? Y era un apasionado por la verdad, el apóstol Juan. Sin embargo, mis hermanos, este gran hombre de Dios, comprometido con la verdad y mensajero del amor, pues no fue siempre así. ¿Cuántos lo sabían? No fue siempre así. Tuvo que aprender. A ver, digan todos aprender. Juan, mis hermanos, tuvo que aprender a equilibrar tuvo que aprender a equilibrar lo que creía sobre la verdad y también tuvo que aprender cómo aplicar esa verdad, ¿sí? Para nosotros, mis hermanos, es común hablar de Juan como el gran apóstol y fiel discípulo del Señor, capaz de tener un lente impresionante para describir varios episodios de la vida de Jesús en su evangelio. Conocer lo suficiente a la iglesia como para hablarle directo al corazón en sus cartas. Es lo que hacía Juan y nosotros lo sabemos. Y a la vez, mis hermanos, en medio del sufrimiento, ¿verdad? Juan trajo esperanza por medio de la revelación de los eventos futuros, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Sin embargo, mis hermanos, en su juventud, Juan no era el hombre que observamos en la isla de Patmos, ¿sí? No es el mismo, ni aquel pastor de la iglesia de Éfeso y supervisor de las iglesias de la Asia Menor, mucho menos el apóstol del amor. O sea, no podemos ver eso. Juan cuando era joven no era así.
¿sí? La descripción de las características del joven discípulo en los evangelios es sorprendente, mis hermanos, ¿sí? Aquí hay algunos jóvenes y tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir cambiando, no tenemos que seguir siendo los mismos. Y también los que no son tan jóvenes, a los jóvenes por fe. Entonces, la descripción, mis hermanos, de las características del joven discípulo en los evangelios es sorprendente. Las pocas veces que interviene, se le ve junto a su hermano Jacobo comportándose como un intolerante, ¿sí o no? Se ve como un hombre violento, intransigente, ambicioso, extremista y desequilibrado. Así se le ve a Juan en los evangelios, las pocas veces que interviene ahí, ¿sí o no? Y Juan, mis hermanos, muestra estas malas cualidades varias veces, como cuando deseó consumir con el fuego, que cayera fuego del cielo a los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús. No sé si usted lo recuerde. Le dijo: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los consuma? ¿Y qué dijo el Señor? Sí, ándale, ora para qué. No, ¿verdad? Le dijo: ¿qué? ¿No sabes de qué espíritu soy, Juan? ¿Ah? O cuando trató de hacer tráfico de influencias al enviar a su madre a pedirle al Señor posiciones privilegiadas, ¿no? Que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Mira, nomás, no querían nada, ¿verdad? En otro relato, Juan le confiesa a Jesús que había visto a uno ministrando en su nombre y se lo prohibió. ¿Lo recuerda? Vimos a uno ministrando en tu nombre y le dijimos: no, y se lo prohibimos. Y el Señor otra vez lo volvió a reprender, le dijo: no lo reprendas, o no se lo prohíbas. El que es por nosotros, digo, el que no es contra nosotros, es por nosotros, ¿no? O así, ¿no? Así va la idea. Entonces, él tenía una actitud un poco sectaria, Juan. Sí. Su problema era la falta de equilibrio, lo que le causó muchos problemas. Y a nosotros a veces la falta de equilibrio en nuestras vidas nos causa muchos problemas, mis hermanos, como personas. Falta de equilibrio en el trabajo, falta de equilibrio en el hogar, falta de equilibrio en cualquier lugar donde te desenvuelvas. Por esa falta de equilibrio te metes en problemas. Entonces, esta, mis hermanos, era una grieta del carácter que debía ser transformada en Juan. Era una grieta, ¿sí? Y tenía que ser transformada esa grieta del carácter. Entonces todos nosotros, mis hermanos, corremos el riesgo de caer en esa trampa donde, debido al deseo de depender o defender más bien la verdad, o sea, podemos caer en esa trampa donde nosotros, por querer defender la verdad, nos olvidamos del amor y nos volvemos intolerantes, ¿sí o no? Nos volvemos extremistas. Y esto resulta muchas veces en daños y enemistades y en una mancha, mis hermanos, para el evangelio, ¿sí o no? Entonces, así como Juan, también nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender. A ver, diga una vez más: aprender. Tenemos que aprender, ¿sí o no? Tenemos que aprender al máximo, mis hermanos, sobre el amor ágape de Dios. Amén. Analicemos entonces, mis hermanos, los versos que hemos leído en el Evangelio de Juan 15, verso 9. Vea lo que dice la primera parte de este versículo. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El amor, mis hermanos, que Jesús tiene para nosotros es el mismo amor que el Padre tiene para con Jesús. Y ese amor que Jesús tiene para nosotros es el mismo amor que el Padre tiene para con nosotros. El mismo, Ni uno no ama más que otro. Los dos nos aman de la misma manera. ¿Cuántos lo creen? Entonces, este amor, mis hermanos, es el mismo en calidad y en grado. Es un amor vasto, es un amor amplio, es un amor profundo, es un amor insoldable, ¿sí? Es un amor que sobrepasa a todo lo que nuestra mente que es finita, ¿verdad? Sobrepasa todo lo que nuestra mente finita alcanza a entender, y que nunca puede ser, mis hermanos, plenamente comprendido por el hombre. Es más, es un abismo en el que se ahogan todos nuestros pensamientos, mis hermanos. Y si no, mire, vaya por favor para ver este amor
que está descrito en Efesios. Deje ahí un apartado y vaya por favor a Efesios capítulo 3, verso 14. Si me pueden regalar un poquito monitor, por favor. Efesios 3, versículo 14. ¿Lo tiene? Muy bien, Efesios 3, 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe. ¿Dónde va a habitar Cristo? En vuestros corazones, a fin de que arraigados, y acuérdese bien de esas palabras, arraigados y qué más, y cimentados en amor. En estos versículos del 14 al 17 que leímos, mis hermanos, uno de los grandes privilegios de la oración que Pablo hace es que podemos poner en acción, mis hermanos, al Dios eterno en favor nuestro y de otros también. ¿Sí? El resultado del acceso sin restricciones de Cristo es que el cristiano, mis hermanos, queda arraigado y cimentado en amor. ¿Sí? ¿Qué es arraigar? Esa palabra nos llama la atención, ¿no? Arraigado y cimentado. ¿Qué significan esas palabras? Arraigar, mis hermanos, del griego jirriza, o sea, J-R-I-Z-A, es una palabra que significa raíz y es un verbo, el verbo rizó, ¿verdad? Que significa echar raíz, hacerse estable. Entonces esta palabra arraigar significa echar raíz, hacerse estable. Y esto, mis hermanos, nos da la pauta en que tenemos que echar raíz, ¿sí o no? Tenemos que echar raíz para que pueda crecer la obra de Dios en una manera sana. Tenemos que echar raíz, mis hermanos, y pueda hacerse estable, ya que si no dejamos que nuestra vida espiritual, mis hermanos, eche raíz y estamos de un lugar a otro, pues nos podemos secar. Eso sucede en lo natural también. Mire, si usted agarra una planta, pues es normal, ¿no? Que una planta usted la compra en el Home Depot, o donde usted la compra en el vivero, y es normal que usted la saca de su maceta en la que viene, ¿no? Y la pone en la tierra. Y es normal que cuando usted la saca y la pone en la tierra, pues tarde que temprano parece al momento que como que se seca, ¿no? Pero después otra vez reverdece y florece esa flor. Pero ¿qué pasaría si esa misma flor usted la saca de esa tierra y la planta, que diga, no me gustó en esa parte del jardín, la voy a poner mejor acá de este lado? La saca de esa tierra y la pone en otro lugar. Y que de repente diga, no, ¿sabes qué? No, como que no se ve bien. Mejor la regreso donde estaba. ¿Usted qué cree que va a pasar con esa planta? Se va a morir, se va a secar, se va a morir. ¿Por qué? Porque la estuvo cambiando de lugar en lugar, de lugar en lugar. Y sabe una cosa, mi hermano, cuando nosotros estamos cambiando de lugar y de lugar, y estamos cambiando de lugar, tarde que temprano nos podemos secar, nos podemos morir. Eso sucede en lo natural, en lo espiritual también, ¿sí? Por eso la palabra dice que debemos estar arraigados y cimentados en su amor, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en el Salmo 1:1? Por ejemplo, mire, vaya rápidamente, Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz el varón, es decir, el hombre, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, es decir, de burladores, de esos que se burlan, ¿verdad?, de todo, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ese hombre y esa mujer que se deleita en la ley, mis hermanos, y medita
en la ley de día y de noche, ¿qué cree que va a pasar con esa persona? Que no se junta con pecadores y que se deleita en la ley del Señor. ¿Qué cree que va a pasar? Ahí dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, ¿qué es lo que sucede? Dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Por qué? Porque está arraigado, ¿sí? Porque está allí, deleitándose en la ley, no juntándose con pecadores, sino deleitándose en la ley. Y por eso la palabra lo compara a esas personas que no se juntan con escarnecedores ni con pecadores, sino que se deleitan en su ley. Los compara a árboles que siempre están verdes, siempre están frondosos y siempre tienen fruto. Eso es una bendición, mis hermanos. ¿Cuántos quieren dar fruto aquí? 2, 3, está bien, perfecto. Entonces, ¿no se ha preguntado usted, mi hermano, por ejemplo, cómo hacen las palmeras? Porque aquí, yo cuando llegué aquí me sorprendió ver muchas palmeras por todos lados. Y como que es una característica de California, ¿no? Las palmeras. Sobre todo llegas a Los Ángeles y ves muchas palmeras, ¿sí o no? Entonces, no sé si usted se ha preguntado cómo le hacen las palmeras que están aquí, sobre todo en Los Ángeles, ¿verdad? Para sobrevivir a todo tipo de tempestades, mis hermanos, sin estar cerca, por ejemplo, de algún río o de alguna laguna que le sustente, así como estos árboles que mencionamos en el Salmo 1. ¿Usted no se ha preguntado eso? O nomás ve las palmeras y dice, una palmera más. Ya van como 500 que cuento en el camino. Pero debe de preguntarse, ¿cómo le hacen esas palmeras para sobrevivir? Para seguir allí en pie, ¿sí o no? Mire, tomando el ejemplo de las palmeras, cuando se presenta un huracán, el panorama de un huracán, por ejemplo, es desolador, ¿no? Sobre todo hoy nos acaban de avisar, una amiga que vive allí en Ensenada, nos dice, ¿saben qué? Oren por nosotros porque ahí viene un huracán, ¿verdad? Ahí en la Baja California. Digo, pues vamos a estar orando, ¿verdad? Entonces, imagínense, un huracán, mis hermanos, es desolador, ¿sí o no? Entonces, causa inundaciones, un huracán, causa muertes, causa damnificados y viviendas destruidas. Sin embargo, mis hermanos, en todo este caos que se genera en un huracán, lo único que se mantuvo en pie, ¿quiénes fueron? Las palmeras. Las casas se cayeron, hubo muerte, hubo destrucción, pero las palmeras ahí se mantuvieron, ¿sí o no? Las palmeras, mis hermanos, llegaron a sobrevivir los fuertes vientos por la estructura que tiene este tipo de planta, ¿sí? Estas palmeras funcionan como un edificio contra terremotos, ¿sí? Absorben energía mediante la elasticidad. Son árboles, si se les puede llamar así, pero creo que no son árboles. ¿Cómo se les conoce como qué tipo es una planta, ¿no? La palmera. Pero son flexibles, ¿sí? Son elásticas. Y las pocas hojas que tienen, mis hermanos, también ayudan a mejorar la resistencia de los fuertes vientos, mis hermanos, ya que estas hojas también son flexibles y se colocan en la misma dirección en la que va el viento. ¿Se ha fijado en eso? El viento sopla y ahí están las hojas moviéndose hacia la dirección del viento, ¿sí o no? Y se dejan empujar las hojas y zarandear en vez de ofrecer resistencia, mis hermanos. Las palmeras no ofrecen resistencia a los vientos huracanados, como lo hacen, por ejemplo, los árboles. Un árbol ofrece resistencia, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que pasa con un árbol que ofrece resistencia ante los vientos huracanados? ¿Qué es lo que le sucede a un árbol? Se arranca, ¿verdad? Desde la raíz y caen, ¿sí o no? Pero las palmeras, ellas así como que dice que venga, no le hace, ¿verdad? Que vengan los huracanes, no le hace. Ya cuando pase todo me peino y otra vez como si nada, ¿verdad? Déjame peino porque entonces, como dice Pablo, ¿no lo cree? Dice Pablo, si vaya ahí a Romanos 8:35, Pablo hacía esta pregunta: ¿quién nos separará de su amor?
Eso decía Pablo. Romanos 8:35, por favor. ¿Lo tiene? Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará de qué? ¿Del amor de Cristo? Es una pregunta. ¿Quién? Ahora yo se le hago a usted la pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, mis hermanos? Nadie, ¿verdad? Y luego dice, tribulación. ¿Usted qué dice? No, ¿verdad? Angustia. ¿Qué dice usted? ¿No? Persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, mis hermanos. Versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, mis hermanos. ¿No le da gusto eso? Y dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es un motivo para darnos alegría, mis hermanos, para darnos gozo de que no hay nada que nos pueda separar, nada ni nadie, mis hermanos, nos puede separar de su amor. Y todo esto, mis hermanos, va a venir a nuestras vidas, esto que acabamos de ver. Y no debemos de desanimarnos, mis hermanos, no debemos de confundirnos y sobre todo, mis hermanos, nunca debemos de dudar del amor de Dios, porque van a venir tribulación a nuestras vidas, ¿sí o no? Y si no, algunos ya lo están pasando. Va a venir angustia, va a venir persecución, va a venir hambre, desnudez, peligro, espada. Van a venir todas esas cosas, mis hermanos, a nuestras vidas. Pero debemos estar seguros, permanecer seguros y no dudar, mis hermanos, del amor que Dios tiene para nosotros. Y dice Romanos 8:28, nomás regrese unos versículos atrás. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aman a Dios? Todas las cosas, las que te sucedan, tribulación, hambre, angustia, todo eso, mi hermano, te ayuda a bien. Es lo que dice aquí la Escritura, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ya ve? Así que no hay nada de qué preocuparse, mis hermanos. Si viene la angustia, si viene la tribulación, es que tenemos que estar cimentados, tenemos que estar arraigados en el amor de Dios. Por eso decía Jesucristo eso en Juan. ¿Sí? Entonces usted puede decir, sí, yo sé que todo esto ayuda para bien, yo lo sé, pero usted no sabe lo que estoy pasando. Mire mi enfermedad. ¿Ah? Es que mira, mi esposo se fue con otra y mis hijos andan en las drogas. No tengo para la renta. Estoy desempleado, puedes decir, ¿no? Tengo tantas deudas. Oh, es que mi negocio no anda bien. Tú puedes decir todo eso, entre otras cosas, ¿sí? Pero estas cosas, mis hermanos, que nos suceden en la vida cotidiana, no deben de desarraigarnos del amor de Cristo. Para nada, mis hermanos. No, pues me está yendo mal económicamente. Ya no te amo, Señor. O no me amas, Señor, mira, no tengo finanzas estables. ¿Usted qué cree? ¿Que porque le está yendo mal financieramente el Señor no tiene amor por usted? ¿Usted qué dice? ¿No me contesta, hermano? ¿Lo duda o qué? El Señor le sigue amando, ¿sí o no? Entonces, estas cosas, mis hermanos, que le acabo de mencionar, no deben de desarraigarnos del amor de Cristo. Al contrario, debemos de permanecer firmes ¿en qué? En su amor. Tenemos que permanecer firmes en su amor. Venga lo que venga, mis hermanos, y pase lo que pase, tenemos que permanecer firmes en su amor. ¿Sí o no? Así como las palmeras que permanecen firmes, venga lo que venga. ¿Sí?
Vengan los vientos huracanados que vengan, las palmeras se mantienen firmes, mis hermanos. Y una vez que pasa todo, pues como le dije, nomás se peina las hojas como estaba peinada, y otra vez como si nada haya pasado. Y así es en nuestras vidas, mis hermanos. Vienen las tribulaciones y nos sentimos como que, ay, a ver si ya pasa este viento, ay, a ver si ya pasa esto pronto. Y cuando pasa todo dices, ahora entiendo por qué. Sí. Todas estas cosas, mis hermanos, Dios las permite para sacarnos de ahí y para hacernos crecer y madurar. Por eso Dios permite todas estas cosas, para hacernos madurar. Necesitamos pedirle a Dios, mis hermanos, sabiduría de cómo enfrentar estas cosas que se presentan en nuestras vidas cotidianas, ¿sí o no? Y también cómo no volver a caer en esas cosas, ¿sí? Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Y muchos van de iglesia en iglesia buscando cuál se les acomoda mejor, como dice una predicación del pastor Chuy, ¿no? Iglesias al gusto del cliente, ¿sí? Pero esto provoca que no generan raíz. El estar cambiando de iglesia, estar yendo de una iglesia a otra, te hace que no generes raíz, mis hermanos. Por lo tanto, no se encuentra la estabilidad en sus vidas. No encuentras una estabilidad en la vida, en tu vida, cuando andas de iglesia en iglesia. Por lo que viene una sequedad espiritual. Y en ocasiones te puede llevar a la muerte espiritual también, desertando de los caminos del Señor. Y lo peor, cuando son familias enteras, mis hermanos. Mire, yo supe de un caso en una de las iglesias de aquí de California, en una iglesia donde una familia no le gustaba cómo predicaba el pastor, ¿sí? No lo digo por ese lugar, hermano, no lo tome de esa manera, créame. O sea, este es un ejemplo real, es un ejemplo que pasó y que yo lo vi, yo fui testigo de eso. Entonces, no les gustaba el pastor, cómo predicaba el pastor, mucho menos les gustaba el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor estaba en silla de ruedas, mis hermanos. Mire, el pastor era cuadrapléjico, nada más movía los labios, no, estaba en una silla de ruedas, no movía los brazos ni los pies. Ese pastor ya murió, hace un par de años murió. Y nada más movía la boca. Y él como podía hablar, apenas se le entendía. ¿Sí? Pero pues el pastor, Dios le llamó al pastorado y él estaba allí predicando, ¿sí? Pero esa familia pues no le gustaba cómo predicaba el pastor, mucho menos el pastor, por lo que decidieron dejar la iglesia y dejaron de congregarse. Y es que lo malo aquí, mis hermanos, es de que son de esas iglesias que cambian de pastor también constantemente. Hay iglesias que así lo hacen, ¿no? Ahora vete a tal domicilio y ahí va el pastor a vivir. Tiene sus casas y todo. Y la gente, lo único que cambia es el pastor, pero la gente sigue siendo la misma. Entonces la gente cuando ve llegar a un pastor y no le gusta, no le cuadra, no dice, no, este pastor así como está en silla de ruedas, no me gusta, mejor me voy. Eso es lo malo, ¿no? De esto. Pero si te vas de iglesia en iglesia, pues te puedes secar, ¿sí? Entonces después de un tiempo de que dejó esta familia de congregarse, mis hermanos, creo que pasó pues bastante tiempo de que dejaron de congregarse, pues el enemigo que anda como león rugiente, ya lo ve, ¿verdad? Tomó ventaja y la familia comenzó a caer en una disfunción, ¿sí? El matrimonio comenzó con problemas de divorcio, los hijos empezaron a estar en las drogas, una de las hijas se juntó con un hombre que le hacía la vida imposible y además la maltrataba y la golpeaba, mis hermanos. Y la otra hija fue madre soltera, salió embarazada y fue madre soltera, mis hermanos. ¿Y todo por qué? Porque no permanecieron en su amor, en el amor de Cristo. No se arraigaron en su amor. Y sabe una cosa, la última, este joven estaba en el coro, pero después tuvo una muerte triste, trágica, mis hermanos. Lo atropelló, lo atropelló un tren, mis hermanos. Salió de su casa porque pues andaba perdido en sus pensamientos, pasó el tren y lo encontraron muerto al día siguiente. Lo reportaron como perdido, pero después amaneció en las orillas de unas vías del tren. Es real esto que le estoy diciendo, mis hermanos, es trágico. A veces pensamos que es un juego, jugamos a la iglesita, mis hermanos, pero jugar a la iglesita es caer en esto. O sea, de verdad, mis hermanos, yo le quiero invitar a que aprendamos a ser estables y que seamos
o que nos arraiguemos en el amor del Señor. Es una invitación que yo le hago, pero cada quien decide, ¿verdad? Por eso dice la palabra arraigados y cimentados. La siguiente palabra que tenemos que estudiar en Efesios 3:17, mis hermanos, es la palabra cimentados. Es esta palabra. ¿Y qué es esta palabra cimentar? ¿Qué significa? Viene de una palabra griega, semelios, con D al inicio, de semelios, que significa algo derribado, significa derribar un edificio o un fundamento. Eso significa cimentar. También viene de la palabra de semelio, que significa colocar una base para erigir o consolidar, ¿sí? O sea, significa derribar un argumento, un edificio, para colocar una base y erigir, ¿sí? Eso significa la palabra cimentar. Lo mismo, hermanos, tenemos que derribar todos los argumentos que se levantan y están en contra de la palabra de Dios, ¿sí o no? Los tenemos que derribar, mis hermanos. Mira, algunos vienen de otras iglesias donde aprendieron conceptos que de repente llegan a otra iglesia y escuchas algo diferente y dices, como que eso, caray, como que eso no me cuadra, como que eso me brinca, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ya escuchaste esos argumentos y como estás de iglesia en iglesia, pues te comes todos los argumentos que cada iglesia te da, ¿sí? Y cuando llegas a una iglesia que más o menos predica la palabra, pues empieza así como que, ay no, eso no, como que no me cuadra. Pero lo ves en la palabra y dices, pero ahí está en la palabra. Entonces lo que me enseñaban allá no era. ¿A cuánto les pasó eso? Que ustedes empezaron a darse cuenta cuando escucharon predicaciones del pastor Chuy, que dijeron, caray, lo que me predican en mi iglesia como que no cuadra con lo que este pastor dice. ¿Sí o no? ¿Les pasó a alguien de aquí? Levante su mano. Con confianza, 1, 2, 3, varios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, derribar. La palabra cimentar es derribar, derribar todo argumento, mis hermanos, que se levanta y que están en contra de la palabra de Dios. Para entonces, ¿qué? Colocar una base y consolidar la obra de Dios en nuestras vidas. Pero esta base, mis hermanos, este fundamento, este cimiento debe de ser en el amor ágape de Dios. Amén. Fíjese, yo recuerdo, por ejemplo, allá en Guadalajara, la casa que remodelamos allá, que dejamos remodelada, tuvimos que derribarla casi por completo, nomás se quedaron los muros de alrededor, pero todo lo demás quedó abajo. ¿Sí lo recuerdas? ¿Y sabe por qué? Porque tenían que hacerle, como íbamos a hacer una segunda planta, tenían que hacerle unos cimientos, querían revisar si había cimientos buenos. Y ya como vieron que había buenos cimientos, lo único que hicieron es reforzar los castillos con concreto y hacer unas zapatas, se llaman, zapatas y cargarles pero cemento para que aguante el peso, ¿sí? Y eso es lo que, o sea, eso lo aprendí porque estuvimos allí, ¿no? La remodelación, no porque yo sea arquitecto o albañil, ¿verdad? Pero la casa la tuvimos que derribar casi por completo con el fin de edificarla de nuevo, mis hermanos, con los nuevos planos de la construcción, ¿sí? Y eso sucede en nuestras vidas. Tenemos que edificar de nuevo, mis hermanos. De esta manera, Pablo está utilizando palabras, mis hermanos, que se usan en el mundo de la botánica, ¿sí? Que es enraizar, y de la construcción, que es cimentar. La raíz de una planta o árbol da alimento y soporte, ¿sí o no? La raíz de un árbol, de una planta, da alimento y soporte. Entre más grande la raíz, más soporte tendrá ese árbol o esa planta, ¿sí o no? Y el cimiento, mis hermanos, de un edificio es el fundamento sobre el que descansa la estructura del edificio. Y entre más profundo sea el cimiento, mis hermanos, el edificio permanecerá firme y nada lo va a mover. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, el amor ágape de Dios, mis hermanos, es el terreno en el que nuestra vida ha de tener sus raíces. Y es la roca, el cimiento sobre donde nuestra vida o nuestra fe ha de reposar en todo momento, mis hermanos. ¿Sí?
¿Hasta aquí vamos claros? Sí. Entonces, estar arraigados y cimentados en amor es estar establecidos en amor como forma de vivir, como un estilo de vida, mis hermanos. ¿Sí? Estar arraigados y cimentados en amor es un estilo de vida. ¿Sí? La vida del amor ágape, mis hermanos, es una vida de bondad. ¿Sí o no? Es una vida de desprendimiento. La vida del amor ágape es una vida de quebrantamiento, es una vida de mansedumbre, el amor ágape. En pocas palabras, mis hermanos, es la vida de Cristo manifestándose en todos los que creemos en Él. ¿Sí o no? ¿Cómo es Cristo, mis hermanos? ¿Cómo es? ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es? Es manso, humilde, ¿qué más? Paciente, misericordioso, ¿qué más? Amoroso. Escuche todo lo que está diciendo. Es una vida en Cristo. La vida de un cristiano es la vida de Cristo. ¿Sí? Es bondadoso. ¿Cristo es bondadoso, sí o no? Él es manso, todo lo que dijeron, es humilde, es misericordioso, es obediente también, porque fue obediente hasta la muerte, ¿sí o no? Amoroso con todos, propios y extraños. Él era santo, él era justo, perdonador, ¿sí o no? Así es, mis hermanos. Entonces, para que arraigados y cimentados en amor, dice el versículo 8 de Efesios 3, para que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender. Fíjense, para poder ser capaces de comprender, mis hermanos, tenemos que ser arraigados y cimentados en amor. Para comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y este versículo, mis hermanos, 18, deja un bosquejo de crecimiento espiritual y de desarrollo que nos prepara a nosotros como hijos de Dios para que seamos plenamente capaces, mis hermanos, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. ¿Se fija? Y ese es otro tema, pero yo le voy a dar algunas características, ¿no? El tema del amor, mis hermanos, el tema del amor de Dios es tan vasto, mis hermanos, o sea, hay mucho de dónde sacar, que ningún creyente puede llegar a captar más que una pequeña expresión del mismo amor de Dios. Así es que tenemos la necesidad, pues, de estudiar sobre el amor ágape de Dios, ¿sí? Y de discutir y de compartir con otros hermanos en la fe sobre este amor. ¿Sí o no? El Espíritu Santo puede ayudarnos, mis hermanos, en esta labor tan exhausta, porque Él es quien nos revela, el Espíritu Santo es quien nos revela toda la verdad. ¿Sí o no? Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta si lo que se dice aquí es verdad o no. ¿Sí o no? Entonces el Espíritu Santo puede ayudarnos a esta labor, mis hermanos, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces las siguientes dimensiones referidas del amor que acabamos de mencionar, de Cristo, el amor de Cristo, pueden mostrarse como sigue. Mire, yo solamente le voy a mencionar las que menciona el versículo 18, pero nada más las voy a mencionar, porque nada más ese versículo es todo un estudio, un tema completo, ¿verdad? Pero yo le voy a hablar solamente rápidamente de cada una de estas dimensiones. Habla de la anchura, ¿verdad? La anchura, mis hermanos, se refiere a la amplitud, ¿sí?, de la gracia de Dios, al salvar no solo a los judíos, sino también a los gentiles, y luego incorporarlos a la iglesia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Entonces amó a judíos y a gentiles, y a los gentiles los incorporó a la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Ya lo vimos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una palabra griega, eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. Eso significa iglesia, ¿sí? Y la raíz del significado de la palabra iglesia no es
de un edificio, mis hermanos, sino de personas. ¿Sí? Entonces esa es la anchura. La longitud, mis hermanos, la longitud se extiende de eternidad a eternidad. ¿Sí? Y en cuanto al pasado, los creyentes fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y en cuanto al futuro, la eternidad será un perpetuo desarrollo, mis hermanos, de las sobreabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y hasta lo cantamos, ¿no? Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor. Cantamos la palabra, mis hermanos, ¿no? Eso es en cuanto a la longitud. En cuanto a la profundidad, mis hermanos, la profundidad es presentada en una forma de vivir. ¿Sí? Estuvimos hundidos en un pozo de pecados, ¿sí lo recuerda? Cristo vino a este mundo de suciedad y corrupción para morir en nuestro favor. ¿Sí? Y eso habla de la profundidad. La altura, mis hermanos. Por eso dice comprender la altura, la anchura. No lo podemos comprender todo, ¿verdad? La altura, mis hermanos, no solo es haber sido resucitados con Cristo, sino también es estar sentados en los lugares celestiales para compartir su gloria. Eso habla de la altura. Sí. Y estas son, mis hermanos, las dimensiones de la inmensidad y ciertamente de la infinitud de su gran amor. Su amor es infinito, mis hermanos. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O ya se le voltaron los fusibles? Mire, vayamos a Efesios 3:19. Está hablando de las dimensiones, ¿no? Que capaces de comprender la altura, la anchura, la longitud. Dice, y de conocer, ¿qué más? El amor de Cristo que excede, mis hermanos. El amor de Cristo excede todo conocimiento. Todo conocimiento. La petición de Pablo es que conozcamos este amor de Cristo que rebasa todo conocimiento, mis hermanos, y nunca podremos explorarlo en su totalidad porque es un océano sin orillas, pero se puede aprender de él cada día que pasa, ¿sí o no? ¿Usted se ha fijado en el mar cuando va rumbo a San Diego y que se ve el mar? ¿Usted ve las orillas? Se ve el mar y dices, uy, ¿hasta dónde termina, no? El Pacífico, ¿sí he visto o no? Entonces dice que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El punto culminante de esta oración de Pablo, mis hermanos, es cuando Pablo ora para que seamos llenos. Es decir, hasta, del griego eis, ¿sí? Que significa hacia toda la plenitud de Dios. Y toda la plenitud de la deidad mora, mis hermanos, en el Señor Jesús, ¿sí o no? Toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién está hablando? De Cristo. Así es. Entonces, la ilustración aquí de ser llenos de toda la plenitud, mis hermanos, sería que una cubeta en el océano puede llenarse, ¿sí o no? Usted si va al océano, agarra una cubeta y la llena, ¿no? Pero todo el océano sigue sin vaciarse. Entonces usted puede agarrar la cubeta hasta que sobreabunde. Eso es lo que habla, mis hermanos. Esa es la ilustración de la plenitud, ¿sí? Que sobreabunda, es decir, hasta el tope. Y si usted llena esa cubeta hasta el tope, que hasta se derrama, jamás el océano se va a vaciar. El amor de Dios jamás se va a terminar, mis hermanos. Vas siempre a sobreabundar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Entonces, regresando al Evangelio de San Juan, mis hermanos, en el capítulo 15, verso 9. Continúa diciendo Jesús. Evangelio de Juan 15:9. ¿Lo tiene? Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego dice, permaneced en mi amor. Y esta palabra permanecer, mis hermanos, del griego meno, con acento en la E, significa quedarse en un lugar,
¿sí? Es quedarse en un estado, ¿sí? Como cuando juegas a las estatuas de marfil, 1, 2 y 3 así, ¿no? Y que te quedas así, en un estado, ¿no? Es permanecer en un lugar, en un estado, en una relación o expectación también. Eso significa esta palabra meno. También significa hacer escala, esperar. También significa morar, durar, perdurable, perseverar, persistir, posar, retener y vivir. ¿Sí? Una persona que viene a su casa, que viene del país de origen del que usted sea y llega a su casa de visita, nada más llega de visita, no llega a quedarse, ¿verdad? Aunque a veces se quedan como un mes o dos, ¿verdad? Pero después se van a ir. Pero ya cuando pasan 6 meses o 8, dices, oye, pues tú ya estás permaneciendo aquí, ¿no? Si quieres te hago una habitación ahí en el garage, te hago un estudio. Entonces, permanecer es eso, mis hermanos. Cuando alguien llega a quedarse a vivir, eso es permanecer, ¿sí? Permanecer en mi amor. La palabra permanecer aparece en el Nuevo Testamento en una forma compuesta, mis hermanos, con 9 preposiciones, por lo menos, ¿sí? Si uno examina una concordancia, nos vamos a dar cuenta que meno, esta palabra meno, se usa al menos unas 118 veces, especialmente por el apóstol Juan, donde encontramos que aparece unas 40 veces, mis hermanos, en su evangelio y unas 26 veces en las cartas de Juan, la 1, la 2 y la 3. Aparece 26 veces esta palabra permanecer, ¿sí? Dado que él es el que más usa esta palabra, el apóstol Juan, entonces es necesario que examinemos en qué forma la usa este apóstol, ¿sí? Esta palabra, mis hermanos, es fundamental para la enseñanza del capítulo 15 del Evangelio de Juan. ¿Cuál palabra? Permanecer, ¿sí? Muy bien, no se ha dormido. Entonces, permanecer en amor, dice Juan, ¿verdad? Permanecer, dijo Jesús más bien en el Evangelio de Juan. Permanecer en amor. Mire, vaya, deja un espacio ahí. Vaya por favor a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 12. ¿Hasta aquí está siendo claro, hermano? ¿Todo? O ya así como que, ay, después lo escucha, mi hermano, ¿no? Y hace anotaciones y todo para que más o menos vaya en el mismo sentir. Primera de Juan 4:12, ¿lo tiene? Dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Ya ve? Nadie. Si nos amamos, a ver, digan todos, amamos. Si nos amamos unos a otros, ¿qué pasa, mis hermanos, si nos amamos unos a otros? Dios permanece en nosotros, ¿ya vio? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Pero si nos aborrecemos, si nos peleamos, si hablamos mal de entre nosotros, el amor de Dios no está en nosotros. No permanece el amor en nosotros. ¿Sí o no? Dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La señal, mis hermanos, más evidente que tiene un hombre, una mujer también, que permanece en el Señor, es que el amor de Dios se ha perfeccionado en su vida. ¿Sí? Y eres menos gruñón cada vez. ¿Sí? Eres más paciente. ¿Sí? Pero ¿qué dice Pablo? Romanos 12:9. ¿Qué dice Pablo? Dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, ¿sí o no? ¿Usted ama a su hermano? A ver, dígame, ¿usted ama a su hermano? ¿Sí o no? ¿Eh? Ay, como que soy sordo, ¿eh? Pero fíjese lo que dice Pablo en Romanos 12:9. El amor, ¿cómo debe de ser? Ah, ¿verdad? Diga, ouch. ¿Cuántos dicen ouch? ¿Verdad? El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, dice la palabra de Dios. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pero a veces hacemos lo contrario, ¿verdad? Aborrecemos lo bueno y seguimos lo malo. Y ahí es donde ya vemos que el amor de Dios no está en nosotros.
¿sí? El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. ¿Fija? ¿Cuántos quieren esto? Amén. Entonces, permanecer, mis hermanos, en amor, ¿sí? Es soportar, pero también enderezar o confrontar al hermano si está en una situación pecaminosa. Eso es permanecer en el amor. Se lo voy a repetir. Permanecer en amor es soportar, pero también es enderezar. Permanecer en el amor, ¿sí? Que tú ibas caminando chueco, llega alguien y dice, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no es correcto. Tienes que enderezar tus caminos. Entonces dices, no, sí es cierto. Reaccionas y enderezas, ¿no? Y estás permaneciendo en el amor del Señor, ¿verdad? Pero también es confrontar al hermano. Y muchos no quieren esto, confrontar al hermano. ¿Sí o no? Se tiene que confrontar en una situación pecaminosa, ya que la palabra nos dice en Proverbios 16:6, mire, vaya, búsquelo. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad, ¿qué dice ahí? Con verdad se corrige el pecado, ¿sí? La palabra es buena ¿para qué? Es útil ¿para qué la palabra de Dios? Para corregir, para instruir. Muchos quieren la instrucción, pero pocos quieren la corrección, ¿sí? Y dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal, los que temen a Jehová, ¿sí? Un amigo, mis hermanos, un líder, un anciano, un pastor que se preocupa por ti sinceramente, quizá tenga que darte consejos que a veces son desagradables. No te van a agradar. Vas a sentir como que te hierve la sangre, ¿no? No te van a agradar, pero es por tu bien. Por eso la palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses, vaya por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Dice ahí, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconozcan a los que les amonestan, dice. Y que los tengan, ustedes tienen que tener a esas personas que siempre los están amonestando, los tienen que tener en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego termina firmando ahí, tened paz entre vosotros. ¿Ah? Por ejemplo, mire, yo recuerdo un joven llamado Martín, no sé si lo recuerdan en mi familia, le decíamos el tatuado. Era un joven que pues, por obvias razones estaba totalmente tatuado, ¿no? Hasta el cuello y todo así, ¿no? Casi como un tipo Mara, pero no tanto. Pero estaba tatuado y le decíamos el tatuado a él, se llamaba Martín, esa persona creo que todavía vive, ya tengo tiempo que no lo contacto. Entonces hace años, cuando yo trabajé para el gobierno allá en el lugar donde yo vivía, en Guadalajara, yo trabajé para el ayuntamiento de Guadalajara hace años, pero de repente en un cambio de administración, pues como yo no era compadre de los compadres, pues me tocó descansar, ¿verdad? Usted sabe cómo se maneja la polaca, ¿no? La política. Entonces me tocó descansar y me quedé sin trabajo. Entonces no encontraba trabajo, pero pues por ahí alguien me invitó a pintar casas y dije, vale, le entro. De trabajar en oficina, ¿no? A trabajar pintando, pues no tiene nada de malo, es un trabajo. Dije, órale, le entro, ¿no? Las primeras casas, bueno, las dejaba así medias feas, ¿no? Pero aprendí a pintar, hermano. Entonces, comencé a agarrar trabajos de pintar casas y lo invité a este joven a pintar, porque él también estaba sin empleo. Le dije, hey, vente, vamos, pues aquí hay trabajo y pues ahí lo que puedas ganar es bueno para que sigas manteniendo tu familia, tu hogar, ¿no? Entonces lo invité a que me ayudara y este joven se congregaba en la misma iglesia donde yo ministraba. Yo en Estadio, en Casa de Oración Estadio, duramos 6, 7 años, no me acuerdo. Yo era el encargado de la alabanza, ¿verdad? Líder no, pues no existe, en la Biblia no existe líder.
la palabra líder, ¿no? Yo era el encargado de la alabanza. Entonces, pues yo lo invité y él iba a esa iglesia también. Y siempre que estábamos ahí pintando, pues escuchábamos predicaciones, de repente lo exhortaba con la palabra yo a este joven, porque pues él estaba empezando los caminos del Señor, ¿no? Y a veces le daba consejos, lo exhortaba, le daba la instrucción. Y él me escuchaba muy atento y la verdad obedecía, porque él quería cambiar su vida. Al final tuvo entonces este joven que cambiarse de estado. De Jalisco se fue a Quintana Roo, a Cancún, porque consiguió un buen trabajo como pintor, ¿verdad? Y se fue para allá a trabajar. Y recuerdo muy bien que fue un domingo a despedirse y me dio las gracias, ¿verdad? Por los consejos y me confesó que cada vez que lo exhortaba, pues él sentía que la sangre le hervía, ¿verdad? Y que a veces le daban ganas de ponerme una buena tunda por todo lo que le decía. Pero él dice que se detenía porque sabía que todo lo que yo le decía era verdad y que era por su bien. Y sabe una cosa, mis hermanos, este muchacho realmente cambió. De vivir en la calle siempre drogado, porque él hacía las drogas, ya hasta escuchaba voces. De vivir en las calles, mis hermanos, drogado, ahora tenía un buen trabajo y estaba viviendo en obediencia al Señor. Este joven recuperó su familia porque ya era un hombre casado y tenía hijos, tenía 2 hijos. Recuperó su familia y todo lo que había perdido por el vicio lo recuperó. Así que mis hermanos, si queremos cambiar, sí podemos, si queremos cambiar, si queremos. Eso ya depende de cada quien, porque el Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en cambio, el que no es tu amigo puede susurrarte palabras dulces y alegremente mandarte camino a la ruina. Vaya a Proverbios 2:10, por favor, para que vea cómo son los que dicen que son tus amigos, pero si te dicen palabras dulces y te susurran, no te preocupes, todo está bien. Y luego se levanta así, ¿no? Vea, Proverbios 2:10 dice: cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, que por cierto estos versículos los vamos a usar para el domingo, para la enseñanza también. Dice: la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia. Versículo 12 dice: para librarte del mal camino. ¿De qué? De los hombres que hablan perversidades, que te dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Sí? Permanecer es entonces morar o sentirse como en casa, mis hermanos, en el amor de Dios. ¿Sí? Estar convencido que eres aceptado como miembro de una familia con buena reputación, estar en paz ahí, ser alimentado, ser nutrido por su presencia, por la presencia de Dios, sentirte protegido sabiendo que ese es el mejor lugar. ¿Sí me expliqué? Juan 15:10, regresemos ahí al Evangelio de Juan 15:10. Ya estamos por terminar, mis hermanos. Dice Juan 15:10: si guardares mis mandamientos, si guardan mis mandamientos, dice que permanezcan en mi amor. O permaneceréis, más bien permanecerán, ¿verdad? Permanecerán en mi amor. Si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La primera parte de este versículo 10, mis hermanos, nos dice ¿cómo podemos permanecer en su amor? La pregunta es: ¿cómo podemos permanecer en su amor, mis hermanos? ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Si nosotros guardamos sus mandamientos, vamos a permanecer en su amor. ¿Lo ve? Que no es difícil, ¿verdad?, de entender esto. No hay otra manera de ser felices en Cristo, mis hermanos, sino en confiar y obedecer. Amén.
Y la segunda parte del versículo pone ante nosotros, mis hermanos, el perfecto ejemplo del Señor Jesús, quien guardó los mandamientos de su Padre. ¿Sí o no? Y todo lo que hizo, lo hizo ¿en qué? En obediencia a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, Él permaneció, Jesús permaneció en constante gozo del amor del Padre, mis hermanos. Y nada se interpuso entre Jesús y el Padre y en la dulce comunión que Él tenía con Él. Nada se interpuso. ¿Sí? ¿Hasta qué grado, mis hermanos, de intensidad debemos entender este permanecer? ¿Hasta qué grado debemos de entender este permanecer? Esta permanencia, mis hermanos, en primer lugar, debe de ser una realidad personal, no una fantasía, o una simple creencia religiosa. Esta permanencia, mis hermanos, con el Señor se realiza como la proximidad entre dos personas. Por ejemplo, el matrimonio. El esposo tiene proximidad con la esposa, ¿sí o no? Por ejemplo, una amistad muy allegada, tienes proximidad con esa persona. Entonces, permanece mediante actos estrictamente personales de amor, de confianza, de fidelidad, de intercomunicación, disponibilidad para el sacrificio. ¿Sí? Dice Gálatas 2:20, mis hermanos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso, mis hermanos, es ¿cómo se dice? Esa es la permanencia en el Señor, ¿sí? Una proximidad, ¿sí? Y es lo que dice Gálatas: Cristo se entregó, mis hermanos, por amor a nosotros, porque Él nos amó, ¿sí? Ahora vayamos al contexto de nuestro texto para estudiar este capítulo 15. Vamos a ver el verso 4 al 10. Vamos a leerlo, mis hermanos. Juan 15:4, para que quede aún más claro lo que es permanecer en su amor, lo que es permanecer en Él. Juan 15:4, ¿lo tiene? Dice: permaneced en mí. Es Jesús hablando, dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Fíjese, qué tremendo. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuántas veces dijo permanecer ahí? Es importante permanecer en el amor del Señor, mis hermanos. Todos los versículos que leímos habla y menciona de permanecer. Permanecer, permanecer, permanecer. Es importante para el Señor que permanezcamos en su amor. Por eso es el título del tema: permanecer en mi amor. Es lo que quiere el Señor. Ya para concluir, mis hermanos, estos son los puntos claves de este pasaje de Juan 15. Nosotros, digan nosotros tenemos que permanecer en Cristo, mis hermanos. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Y Él, Cristo, quiere permanecer en nosotros, pero hay condiciones para ello, ¿sí? Cristo permanece en el amor de su Padre y sus palabras tienen que permanecer en nosotros, ¿sí? Permanecer no es opcional, mis hermanos. No es una opción permanecer en Cristo. No es una opción, ¿sí?
El que no permanece en Cristo, lo vimos en el versículo 6, arderá en fuego. Sí lo leyó ahí, ¿verdad? El que no permanece en Cristo. El secreto de una vida fructífera, mis hermanos, ¿es qué? Es permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque separados de mí nada pueden hacer. Yo soy el tronco, ustedes las ramas, y ahí es donde uno puede dar fruto, ¿sí o no? Ahora, la clave para oración contestada es permanecer en Cristo. Si tú quieres que tus oraciones sean contestadas, permanece en Cristo, mi hermano. ¿Sí? Para permanecer tenemos que guardar los mandamientos de Jesús, ¿sí o no? Esos son los puntos claves de esta enseñanza, de estos versículos. Ahora yo le haría estas preguntas. ¿Cómo le va a usted? ¿Diría que está permaneciendo en Cristo? ¿Usted qué dice? ¿Está permaneciendo en Cristo? ¿Está andando como anduvo Cristo? Ser honesto, mis hermanos, es un comienzo, ¿no lo cree? No puedes engañar a Dios, no podemos engañar a Dios. Si Cristo vive en nosotros y cumplimos su palabra, vamos a andar como Cristo anduvo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos ha dado, mis hermanos, su Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé el poder para hacerlo. ¿De qué? ¿El poder de hacer qué? Permanecer. Ya estamos terminando, mis hermanos. Entonces no se trata solo de ser fructífero y de trabajar en la viña, mis hermanos. Es una relación de amor. Es un mandamiento, mis hermanos. Permanecer en el amor de Cristo es un mandamiento. Él te ama con el mismo amor que el Padre tiene para Él, ¿sí o no? Y ese es un gran amor, mis hermanos. Ese amor siempre está allí para ti. Y en este capítulo 15, mis hermanos, cuando Jesús habla del amor, es el amor ágape, el amor perfecto e incondicional de Dios. ¿Sí? Cristo, mis hermanos, no tiene altibajos en su amor. Él no varía, Él no cambia. Su amor siempre permanece, mis hermanos. Tú puedes depender de su amor, pero tú tienes que permanecer en Él. La pregunta es, ¿cómo puedes siempre permanecer en su amor? ¿Sabe cómo? Obedeciendo, por allá dijeron, obedeciendo sus mandamientos. Esa es la forma en la que podemos permanecer en su amor, obedeciendo sus mandamientos, manteniendo la comunión con Él, andando con Él todo el día en adoración y en oración, mis hermanos, caminando en santidad, ¿verdad? Porque no puedes permanecer en Cristo y practicar el pecado al mismo tiempo, ¿verdad que no? Si practicas el pecado, ¿cómo vas a permanecer en Cristo? Eso no se puede, mis hermanos. Y termino leyendo la versión Dios habla hoy de estos mismos versículos, capítulo 15 del 4. Usted sígame con su vista en lo que se va poniendo de pie. Póngase de pie. Y yo le voy a leer la versión Dios habla hoy de estos versículos, que nos habla un poquito más claro acerca de esto. Dice la versión Dios habla hoy de Juan 15:4, dice: sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes, dice la palabra del Señor. Una rama no puede dar uvas de sí misma, dice este versículo 4. Dice, si no está unida a la vid, de igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Cuántos creen esto? Amén. Y continúa diciendo el versículo 6, el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Versículo 7 dice, si ustedes, dice ahí, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan, dice pidan, ya me perdí, pidan lo que quieran y se les dará. Versículo 8 dice, en esto se muestra la gloria de mi Padre,
en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Dice, que sean verdaderos discípulos míos. Versículo 9 dice, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué gran privilegio, ¿no, mis hermanos, de permanecer en Cristo y llevar mucho fruto para la gloria de su nombre? ¿No lo cree? Al estudiar la vida de Jesús, mis hermanos, y andar como Él anduvo, estamos aprendiendo, ¿sí o no? La pregunta que quiero concluir con esto es, ¿permanecerás en Él y en su amor? Y este, mis hermanos, es el fundamento sobre el cual debe de estar cimentada su obra. ¿Cuál es el fundamento? Su amor. Vamos a hablar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos lleva a toda verdad. Y nosotros, Padre, queremos permanecer en tu amor, porque sabemos, Señor, que sin tu amor nada somos. Si no hay amor, pero queremos hablar en lenguas, si no hay amor, pero queremos ayudar a los pobres, si no hay amor, pero queremos hacer tantas y tantas cosas, venimos a ser como metales que retiñen, porque no hay amor. Por eso tú siempre nos enseñaste y nos dijiste, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Tú eso fue lo que dijiste, Señor, permanezcan en mi amor y yo permaneceré en ustedes. Así como las ramas no pueden llevar fruto por sí mismos y no permanecen, tampoco ustedes. Por eso es necesario que nosotros permanezcamos en ti, Señor, porque tú eres la vid, Señor. Nosotros somos las ramas, y el que permanece en ti, Señor, ese lleva mucho fruto. Y nosotros queremos llevar mucho fruto, Señor, porque sabemos que separados de ti, pues nada podemos hacer, Señor, nada. Por eso, Señor, es importante esto de permanecer. Ese es el fundamento, Señor, permanecer en tu amor. Porque si no permanecemos en tu amor, podemos secarnos. Y una vez secos, nos van a echar al fuego. Pero tenemos que permanecer en ti, en tus palabras. Tus palabras permanezcan en nosotros, Señor. Porque en todo eso tú eres glorificado, Señor. Y tú quieres, Señor, que nosotros llevemos mucho fruto, abundante fruto. Que seamos y que demostremos de esta manera, cuando echemos mucho fruto, que demostremos que somos tus discípulos. Así como el Padre te amó, Señor, sabemos que tú también nos has amado, porque te entregaste, Señor, porque diste tu vida por nosotros. Y tú dijiste, permanezcan en mi amor, porque si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Esa es la clave, Señor, guardar tus mandamientos. Y nosotros queremos guardar tus mandamientos y amarnos unos a otros para permanecer en tu amor. Gracias te damos a ti, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios amoroso. Y tú quieres, Señor, desarrollar en nosotros ese carácter que también, ese mismo sentir y ese carácter que hubo en Cristo, de que crezcamos en el amor, que nos amemos unos a otros y que demostremos así que somos tus hijos. Gracias te damos, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén.